Queridos colegas, muy buenas noches. Estamos en este grupo cerrado de docentes de ciencias sociales para empezar nuestra primera jornada de las 3 sesiones que vamos a tener en el marco de lo que son las capacitaciones por especialidades. Por favor, les voy a pedir a ver si me están copiando perfectamente. ¿Estamos copiando perfectamente, colegas? Sí, doctor, está bien. Muchas gracias. Entonces vamos a proseguir mientras se van uniendo los demás colegas a nuestra sala de sesión cerrada. A ver, vamos a dar inicio entonces. Cada sesión que vamos a tener es de 9 a 10, estos 3 días. Estamos hablando de hoy lunes, mañana martes y también el día miércoles que vamos a estar socializando eh, los diferentes textos de lo que es especialidad. Voy a compartir entonces pantalla, queridos colegas. Ahora sí, por favor, me confirman si estamos compartiendo perfectamente la pantalla, por favor. Sí, Muy bien, está muchas bien. gracias, profesor Efraín. Entonces abordaremos con lo que son los textos del área de ciencias sociales, ¿no? Es, es una incorporación, ¿no? Desde hace 2 o 3 años, si no me equivoco, las especialidades, ya, creo que es el 2018 que han incorporado, ¿no? Por separado. Antes estaban inmersas, eran más que todo normativas. Eso era lo que se, se tenía que estudiar, pero ahora las especialidades, un poquito a veces nos tiene que, bueno, nos llama, ¿no? A esforzarnos y actualizarnos también como docentes en el marco de los diferentes textos ya que salen eh, año tras año para poder ir actualizándonos también para tener eh, un conocimiento, ¿no? Respecto a cada uno de los textos. A ver, vamos a arrancar entonces con lo que es la especialidad de ciencias sociales. Empezaremos con lo que son aspectos generales, ¿ya? A ver, ¿dónde está? Ahora sí, ahora sí. Ya, de acuerdo a la bibliografía del ministerio, estos son los textos que se tiene que deben de dominar si quieren o estudiar los docentes del área de ciencias sociales. Por un lado tenemos el número uno, lo que es la antología de documentos fundamentales de la historia de Bolivia. Ya el antologador José Roberto Arce, ¿no? Justamente ha sido lanzada por la Biblioteca del Bicentenario, ¿no? El año 2015. Vamos a abordar justamente ese texto hoy día. Luego está la batalla de Canchas Blancas, que es un documento relativamente corto, ¿no? Eh, Esta batalla, ¿no? Juntamente con lo que es la batalla de Tambillo, la batalla de Canchas Blancas, ha sido, ¿no? Durante buen tiempo ya olvidada, más que olvidada, yo creo que a propósito, no relatada ya o no incorporada dentro de la historia oficial, tanto boliviana como también chilena, ¿ya? Se puede entender desde el punto de vista chileno, que no se haya incorporado en la historiografía, claro, a qué país le gusta reconocer la victoria del otro, ¿no? Pero sin embargo, lo que le llama la atención es a la historiografía boliviana. Vamos a abordar también eso el día de, creo que mañana, ya cuáles han sido las razones, ¿no? Y el resumen de lo que es la batalla de Canchas Blancas. Como bibliografía número 3 tenemos a lo que es las cartas para comprender la historia de Bolivia, ¿no? Que es una obra de Mariano Baptista Gumucio, ¿no? Que también ha sido presentada en lo que es la Biblioteca del Bicentenario. Luego tenemos Historia Mínima de Bolivia, de Herbert Klein, este autor americano en historia, que tiene otra forma, ¿no? De presentar la historia, ya no es tanto la historiografía la que presenta Herbert Klein, es más que todo la visión sociológica, crítica, ¿no? El comportamiento social, ¿no? El comportamiento político, más allá de basarse desde el punto de vista historiográfico, ¿no? Fechas, años, ¿no? Más hace una interpretación parecido a los libros de René Zabaleta, Mercado, ¿no? Tiene la visión Herbert Klein. Luego tenemos la más bella historia del mundo de Hubert Reeves, ¿ya?
Luego tenemos también dentro de la bibliografía Las venas abiertas de América Latina, ya de este autor Eduardo Galeano, que seguramente no hemos repasado hasta en el colegio, porque se repasaba esto, ¿no? Que relata más o menos los pasajes que han sido antes y también la realidad actual, lo que pasa con la explotación, la sumisión, los patrones de sumisión que tienen en el mundo, ¿no? De los países desarrollados hacia los países que de repente que están en desarrollo. Punto número 7, tenemos el libro del mar, ya cuestionado y pero bien famoso, ya el libro del mar, donde detalla los antecedentes, detalla los compromisos que ha asumido Chile para hablar el tema del mar, ¿no? Luego nos habla también lo que nos ha fallado y luego también hace un relato de lo que ha sido la demanda eh, ante la Corte Internacional de Justicia. Luego tenemos el libro que es La Geografía de Rui Moreira. Es un libro muy pequeñito, ya que también vamos a hablar. Luego acá tenemos ya las unidades de formación, tanto número 10, número 11, número 12 y el número 13, de lo que son los cuadernos de formación de lo que es el curso de Profocom, ¿no? El programa de formación, ¿no? Complementaria, sobre la cual eh, hemos accedido, ¿no? Muchos aquellos graduados antes del año 2014 sería, ¿no? ¿No? Donde se ha hecho esa complementación. Digo 14 porque a partir del año 2014 ya han salido con el grado de licenciatura, en la cual ya nuestros colegas seguramente han hecho una especie, creo, de diplomado hicieron, ¿no? O una especie de curso de formación complementaria hicieron en la normal, ¿no? De ese modo, tengo entendido que han tratado de llevar estos cuadernos de formación complementaria hacia el magisterio. Ahora sí, abordaremos entonces el primer texto, colegas, ¿ya? Antología de documentos fundamentales, ¿ya? Eh, de la historia de Bolivia. Ahora sí, vamos con esto. A ver, hablaremos sobre esta primera. Antes recalcaremos, colegas, por la amplitud de la bibliografía, ya no creo poder terminar en estas tres sesiones toda la bibliografía, colegas, ya seamos muy sinceros en esta parte, porque es amplio la bibliografía. Vamos a pasar algunos por pincelada y algunos de repente vamos a encargarles a ustedes que hagan un repaso, especialmente lo que son los cuadernos de formación complementaria, que no es nada complicado, ¿ya? Seguramente los que han pasado por Focón se recuerdan, ¿no? Nos habla ahí de qué es la antropología, qué es la educación cívica, desde qué punto de vista tiene que aportar la antropología, la educación ciudadana, ¿no? La economía política, la ciencia política para el estudio, porque se entiende desde el punto de vista, digamos, del modelo sociocomunitario y productivo, que las ciencias sociales comprende, dice, esas 6 disciplinas. ¿Ya se ubican? 6 disciplinas son las que integran estas ciencias sociales. Y a partir de esas 6 disciplinas se debe abordar el área de ciencias sociales. Eso nos dice uno de los cuadernos de formación, ¿no? Nos habla de lo que es la historia, ¿ya? Nos habla de la antropología, nos habla de la educación ciudadana, de la economía política, de la ciencia política y el otro es la sociología, ¿no? Estas serían las disciplinas, algunas son ciencias, por ejemplo, bueno, casi en su mayoría, ¿no? La educación ciudadana que sería una disciplina. El resto serían ciencias, ¿no? La sociología, por ejemplo, es una ciencia, pero serían, dice, estas como disciplinas de las ciencias sociales, disciplinas colaboradoras de las ciencias sociales, y se debe entender desde ese punto de vista, nos indica uno de los cuadernos de formación. Ya entonces es necesario hacer un repaso de eso. Vamos a ver, especialmente los que son un poquito complejos de abordar, especialmente los textos de la Biblioteca del Bicentenario. Justamente este primer texto, ya, que se denomina Antología de Documentos Fundamentales de la Historia de Bolivia, es uno de los textos que están presentes en la Biblioteca del Bicentenario, que enseguida vamos a abordar, a ver qué es la Biblioteca del Bicentenario, etcétera, etcétera. Autor, autor de este texto, José Roberto Arce, antologador. ¿Qué es antología? ¿Qué entendemos por antología? Antología entendemos una colección, ¿ya? Como una colección de esos documentos fundamentales de la historia de Bolivia. Acá en este texto vamos a encontrar documentos desde antes de la colonia, ya desde narraciones en todo caso,
¿ya? Porque la historia en esa época se hacía, lo han hecho la historia narrativa, ¿ya? Ya cuando llegan los españoles se tienen de repente ya los documentos escritos hasta lo que es la actualidad. ¿Quién era José Roberto Arce? A ver, bueno, más que quién era, quién es, porque actualmente sigue con vida, ¿ya? Bibliógrafo e historiador, cochabambino, nacido en el año 1942. Cursó sus primeros estudios en la Universidad Mayor de San Simón. Cursó una especialidad en la Facultad de Sociología. Asimismo, se graduó, hizo una especialidad igual, ya un posgrado en lo que es la Universidad, hemos dicho, de Santo Tomás en Bogotá, Colombia. Asimismo, ha sido director de la Biblioteca Municipal, ya acá en La Paz. Ha sido docente titular de bibliografía, ¿sí? En la UMSA. Director de la carrera de bibliotecología en la UMSA. Actualmente es miembro de la Academia Boliviana de Historia y miembro también de la Sociedad Boliviana de Historia. Un historiador de notable trayectoria, trascendencia, ¿no? Y uno de los notables historiadores que tenemos en la actualidad. Justamente, ya José Roberto Arce ve la necesidad de recopilar en un solo texto los diferentes documentos que tienen, ¿no? Como característico, ¿no? la historia boliviana, ¿no? Juntarlos en un solo libro para que ésta se constituya en un apoyo para los docentes sociales, para los historiadores, para los docentes de universidades en la carrera de historia, etcétera, etcétera, y también para el público en general. Y justamente el Ministerio de Educación, a través de la 01, hablábamos el día, entre 2 semanas, si no me equivoco, el día jueves, sí, jueves, miércoles, jueves, cuando estábamos repasando, socializando lo que es la 01 Quebrado 2022, en uno de sus acápites indica, se recomienda, dice, ¿no? Primero se prohíbe la compra de textos o otros textos escolares. Entendemos porque les han dado textos gratis a los chicos. Pero dice, ¿no? Se recomienda el uso de los textos de la Biblioteca del Bicentenario, ¿no? Entonces, especialmente dice para los docentes de sociales y para los docentes de lenguaje y literatura, ¿no? Entonces, en ese sentido, a nosotros nos recomienda, además que recomendar casi nos obliga, digamos, a poder reunirnos. Y es bien interesante también las cosas que están aquí adentro, ya de antemano les indico eso. A ver, veamos. Hablaremos un poquito de la Biblioteca del Bicentenario. A ver, esto forma parte de lo que es el Plan Bicentenario, por si acaso, ¿ya? Se ha lanzado lo que es el Plan Bicentenario el año 2013, ¿ya? En ese plan está estructurado en distintas etapas, ¿no? Bueno, no etapas, distintos lineamientos. Está ahí lineamientos económicos, políticos, sociales, educativos, ¿no? Y uno de los lineamientos dentro de lo que es el Plan Bicentenario, surgió esta idea, ¿ya? De crear la Biblioteca del Bicentenario de Bolivia. ¿Con qué objeto? ¿Ya? ¿Con qué objeto se crea esta Biblioteca del Bicentenario, ya, o este emprendimiento, ¿no? Con el objeto de recopilar los 200 textos que han marcado, o sea, 200 textos importantes que han marcado el caminar histórico en Bolivia, ¿ya? 200 textos. Ahora, esos 200 textos, ¿en qué áreas van a ser? ¿No? Justamente tenemos acá en la diapositiva 69 textos son de historia y geografía, 72 son en letras y artes, 49 está referido a sociedades y 10 diccionarios. Total son 200 textos que se ha visto como un desafío lanzar ya desde el momento de su fundación
hasta el año 2025. ¿Cuándo se funda la Biblioteca del Bicentenario? Este emprendimiento se funda el año 2014, ¿ya? Pero el primer texto se lanza el año 2015, ya para ser exactos, el 26 de noviembre, ¿no? Se lanza el primer texto. A la fecha, ya, a la fecha, ¿dónde está? ¿Dónde tenemos? Acá están las publicaciones, ¿no? A la fecha, se han lanzado alrededor de 70 y pico de textos, ¿ya? A la fecha. No tengo el dato exacto, estaba por ahí o está por ahí. Ya a la fecha se lanzaron 70 y pico de textos, ¿ya? O sea, no todos salen al mismo tiempo. Ya salieron muchos. Y muchos de esos textos ya se han agotado. Justamente el texto que vamos a estudiar hoy día, que es esta, más bien tuve la suerte de conseguir cuando se lanzó. Ya, esto salió el año 2017, este texto, ¿ya? Tuve la suerte de conseguir, aquí lo tengo, este texto está agotado y no se sabe, dice, estuve averiguando el anterior, no se sabe si van a entrar en reimpresión. Creo que salieron 4.000 unidades para toda Bolivia, ¿no? Entonces, muchos de los textos, especialmente aquellos textos que son interesantes, ¿ya? Se han ido agotando, ¿no? Se han ido agotando. Eh, esta biblioteca ha tomado como un antecedente, ¿ya? Allá por el año 1975, ya cuando se había creado, ¿no? Durante el gobierno de Banzer, la biblioteca del sesquicentenario, ya que ha sido impulsada por el gobierno de Banzer, reiteramos, ya, en la cual, con el objetivo de honrar los 150 años ya de fundación de nuestra república, o si quieren de nuestro estado, se ha publicado 20 obras, ¿no? Que de repente eran históricas, ¿no? Para el momento, ¿ya? Se publicaron 20 obras, pero miren, ahora el desafío es grande, publicar las 200 obras que son relevantes, ya, históricas en el marco de la historia de Bolivia. Ya, ahí vemos el detalle. Ahora sí entraremos a lo que es. Eso sería como una parte histórica de lo que es la Biblioteca del Bicentenario. Es importante, colegas, conocer también ese detalle, puesto que, yo los invito, ¿no? Yo los invito a visitar, ya, a visitar las ferias de libro, es importante. Ya, por ejemplo, acá en La Paz se realiza normalmente entre el mes de agosto y septiembre. Por septiembre se realiza la Feria del Libro, la Feria Internacional del Libro, ¿no? Donde está presente a la Biblioteca del Bicentenario con todas sus presentaciones de los textos, ¿no? Inclusive a veces hay una serie de estímulos para quienes compran los textitos, ¿ya? El año pasado, por ejemplo, estaban regalando este hermoso lapicero, ¿ya? Que aquellas personas que compraban, digamos, valor de más de 200 bolivianos en textos, ¿no? Tenías un lapicero, venía también con su cuaderno de apuntes, ¿no? Y también su libro, ¿ya? Así que es interesante, así que seguramente en cada departamento, en cada ciudad, hacen la feria del libro, porque en Santa Cruz ya lo han realizado, ¿ya? Entonces, dense una vueltita y dense una vueltita por lo que son el stand de la Biblioteca del Bicentenario, donde siempre hay muchas sorpresas. Ojo, no solo publican los libros estos 200 libros, también está relacionada, ya la Biblioteca del Bicentenario está relacionada con el Centro de Investigaciones en Ciencias Sociales, ya de la cual es director este señor Giovanni Samanamut Ávila, ¿no? El ex viceministro de Educación Regular, si no me equivoco, era Educación de Formación Superior, pero era viceministro en la época del año 2013-2014, Giovanni Samanamut, ¿ya? Entonces, justamente actualmente es director de la biblioteca, sí, creo que de la biblioteca también del Bicentenario, y del Centro de Investigaciones en Ciencias Sociales es director este señor, ¿no? Giovanni Samanamut Ávila. También presentan, ¿no? Tienen lindas presentaciones ya en esas ferias. Ya hay otros libros que, por ejemplo, me la compré, a ver, en algún momento los voy a compartir. Ya, entraremos entonces de lleno ya al estudio de este texto, Antología de Documentos Fundamentales de la Historia de Bolivia, de José Roberto Arce, ¿no? Justamente el libro que tengo en mis manos, les decía. Este texto consta de 81 títulos principales.
ya estamos hablando un poquito de la historia de texto. Y están presentes en este texto, miren, a ver, van a ver un poquito el volumen del texto, ¿ya? Este texto, les decía, ¿no? Es 200 obras. Ojo, no, las obras no salen en forma correlativa, por si acaso, eso les diré, ¿ya? A ver, ese dato más les daré antes de ingresar al estudio pleno. Las 200 obras, por ejemplo, están acá, ¿ya? La obra número 1, numerada, es la de Alarcón Ricardo, Bolivia en el primer centenario de su independencia. En historia estamos hablando. La obra número 2, ya, es de Javier Albó y Josep Bernadas, ¿no? Estos sociólogos, historiador también, cura también, ¿no? En la cara india y campesina de nuestra historia. Luego viene de Anónimo, Bosquejo del Estado, en la que se halla la riqueza nacional de Bolivia, ¿no? Y así sucesivamente. Y muchas de las obras, por ejemplo, así sean 1, 2, 3, 4, no han salido, ¿no? O sea, están escogiendo ellos, ¿no? Me imagino que deben tener un criterio de escoger el orden. Por ejemplo, este libro, del de Antología de Documentos Fundamentales de la Historia de Bolivia, es el número 64. Pero este salió el año 2017, cuando estaba saliendo la 13ª publicación, ¿no? Entonces, no por el hecho de que sea número 64 tarde en salir, ¿no? O sea, el orden es el orden de salida es, ellos lo ven, ¿no? Ellos lo ven, ya. Son más de 150 documentos que están en este texto, más de 150 documentos fundamentales, ¿no? Que José Roberto Arce ha considerado importante. Son más de 800 páginas, colegas. Altísimo. Yo los invito a leer, no solo para el examen de ascenso. Den una revisadita, ¿no? Creo que hay en digital, está subido. Aunque creo que en digital solo está la primera parte. Creo que, a ver, revísenlo. Aquella vez estaba solo la primera parte en el ministerio, en la bibliografía del ministerio. Solo eran 15 paginitas, creo. A ver, vamos a ver. Dividida en 7 partes, hemos dicho son más de 150 documentos, está dividida en 7 partes historiográficas, ¿ya? La historiografía es una de las corrientes, ¿ya? Que se encarga de dividir a la historia, ¿no? La historia se puede dividir de varias maneras, eso lo sabemos, ¿verdad? Hay criterios de división de la historia, ¿no? Por ejemplo, uno de los criterios es la historiografía, que la divide a la historia en edades, en tiempo, en eras, año, ¿no? Tiempo cronológico. Y la otra forma, por ejemplo, el otro criterio de división de la historia, por ejemplo, son los modos de producción, ¿ya? El modo de producción de la comunidad primitiva, la esclavista, la feudal, la socialista y la capitalista, ¿no? Entonces, hay corrientes que dividen a la historia no solo de Bolivia, sino a la historia universal, a la historia en sí. Y lo que tenemos acá es, la división está bajo la corriente historiográfica. ¿Por qué? Porque lo divide en etapas, ya encajados en los años. La primera parte es el periodo colonial, ¿no? Sabemos muy bien que el periodo colonial consiste desde los tiempos inmemoriales, ¿no? Donde hubo asentamientos ya de humanos ya en estos sectores, ya, hasta lo que es la llegada de los españoles, ¿ya? Sería, bueno, para América el año 1492, ¿ya? Para ya más al sur sería 1531 y 1535, ¿no? En el caso de Bolivia, donde se tiene dato que llegó, ¿no? El primer español a Paria, ¿no? El primer lugar que había visitado en lo que es Bolivia, ¿no? La región en Oruro. Acá habla otra etapa de lo que es el descubrimiento de América, lo dice así, ya pese al pensamiento de la actualidad, ¿no? Por ejemplo, desde el ministerio, hoy en la actualidad decir la palabra descubrimiento de América a veces parece un error muy grande, ¿no? Indican ellos, ¿no? Desde la visión del ministerio y desde la visión del gobierno, lo que hubo, dicen, no es un descubrimiento, lo que hubo es una invasión. La tercera parte es la Guerra de la Independencia, ¿no? Que inicia el año 1809 y terminaría el año 1825. Ahí también tenemos una serie de documentos que han marcado, ¿no? La historia de Bolivia. La cuarta parte, ya tenemos la historia del siglo XIX, estamos hablando de 1825,
¿no? A partir de 1825, hasta el año 1898, ¿no? Momento donde ya estalla lo que va a ser la guerra federal, que marcaría el fin del periodo conservador, ¿no? O del conservadurismo, o del partido conservador, o como quieran llamar. La quinta etapa ya nos habla de lo que va a ser ya la guerra federal y la asunción al gobierno del Partido Liberal, ¿no? Conocido también como gobiernos liberales, a la cabeza de José Manuel Pando, Gutiérrez Guerra, Ismael Montes, ¿no? Eliodoro Camacho Villazón, hasta el año 1952, ¿ya? Momento en el cual estalla también la conocida Revolución del 52, o también conocida como la Revolución Nacional. La sexta parte ya constituye la segunda mitad del siglo XX, que quiere decir desde el año 52 para adelante, ¿no? Sería más o menos hasta el año 2000. Y la séptima parte nos habla de los documentos importantes, ¿ya? Que tiene en el siglo XXI, o sea, del año 2000 para adelante, ¿no? Hasta el momento de su publicación de este libro, ¿ya? Que la última, si no me equivoco, es la agenda del Bicentenario, o creo que la última es el discurso de Álvaro García Linera al momento de asumir la presidencia. Dentro de acá, está también ese discurso larguísimo que ha pronunciado Evo Morales al momento de asumir la presidencia del año 2006. Por favor, colegas, les voy a pedir la situación del tiempo, ¿ya? Una vez que tal vez se va a cortar porque tenemos acá el Zoom limitado nomás, porque nuestros Zoom principales están usando ahí en la matriz, que está en el otro, en el otro taller, ¿ya? Por favor, les voy a pedir, si es que se corta, ingresamos con el mismo enlace para poder continuar y completar la sesión de hoy. Ya, así de esta manera entonces se divide, está estructurada este texto de antología de documentos fundamentales de la historia de Bolivia. A ver, ingresaremos entonces al abordaje uno por uno. Hablaremos ahora del periodo colonial, perdón, del periodo precolonial, de la primera etapa. Nos habla acá ya sobre bueno, cuenta, ¿no? La narración de la existencia de Tiwanaku, ¿no? Luego, no nos habla de que cómo más o menos sería ya esta estructuración, ¿dónde está? ¿No? Esta estructuración, sí, acá está, ¿ya? Donde se puede observar, dice, ¿no? Los grandes edificios. Bueno, eso ya lo hacen en un relato ya posterior, porque datos sobre esa época en sí no existen, solo existe la historia oral y también las investigaciones e interpretaciones, ¿no? Que lo han dado los distintos arqueólogos, historiadores post-Tiwanaku, ¿ya? Luego tenemos, también está consagrado acá, en esta etapa, los testimonios de cronistas sobre el periodo precolonial. Y para eso, o sea, testimonios, ¿no? Y para eso se basa fundamentalmente en tres cronistas. Primero, Juan Polo de Ondegardo. Este era un cronista español, ¿ya? Nacido en Valladolid, España, viene acá y ocupó inclusive un cargo en lo que va a ser, si no me equivoco, la gobernación, no es gobernación, ya, pero estaba en Charcas, ya, en Charcas. Luego también ocupa otro cargo en lo que va a ser en Cusco, ¿no? Y se dedicaba a hacer crónicas, ¿no? Relatos históricos basados en los años, ¿no? Y esos relatos se trataban de las vivencias, ¿no? De las distintas sociedades en esa época. El otro cronista, ¿ya? El otro cronista va a ser el Inca Garcilaso de la Vega. Y también nos presenta,
¿no? El texto, esa visión del Inca Garcilaso de la Vega, ¿ya? En la cual igual relata vivencias, relata el comportamiento, ¿no? De lo que de pasó, la relación que había entre las sociedades, ¿cómo se llama esto? Indígenas con la sociedad colonial, ¿no? Con la sociedad española, ¿no? La sociedad invasora. Luego tenemos la visión de Felipe Guamán Poma de Ayala, que era igual un colonista indígena, ¿no? Donde nos habla, ¿no? También sobre las costumbres, también nos habla sobre lo que son el mito de los del origen de los incas y diversas vivencias, ¿no? Que hubo en ese momento. Una de sus principales obras ha sido Primer Crónica y Buen Gobierno, ¿no? En la cual, en base a dibujos, relata cuál ha sido la vivencia de esa realidad en ese entonces. Estamos hablando de la etapa precolonial, fundamentalmente entre los años 1550, ¿ya? Hasta los años 1630, 40 más o menos, ¿no? Son los testimonios que nos van a relatar estos tres cronistas. Pasamos a la otra etapa en la cual está también basada, ¿no? Los estudios en este texto. Esta otra etapa es la etapa del descubrimiento de América. Lo dice así, claro. Yo sé que esta frase es muy debatible hoy en día, ¿no? Si era descubrimiento o era invasión, ya, o era choque de dos mundos. Seguramente cada uno de nosotros, en calidad de docentes de sociales, en calidad de historiadores, ya tenemos una posición fijada al respecto, ¿no? Ya les he hablado hace ratos, la posición, por ejemplo, desde el Ministerio de Educación, ¿no? Si se han visto los textos del ministerio, están orientados en que ha sido una invasión, ¿no? Una invasión cobarde, indican, ¿no? Donde han atentado el lindo y hermoso vivir acá en lo que es el Aviala, en el Collasuyo, etcétera, etcétera, llegan y incorporan o traen toda la malicia, ¿no? Toda la parte mala, más o menos esa es la visión que tiene el ministerio. Seguramente muchos de ustedes también, ya les dije, han adoptado ya una posición al respecto. Ya, dentro de lo que es esta etapa del descubrimiento de América, ya está el documento donde habla el Cristóbal Colón a su majestad el rey Fernando, ya el católico, ¿no? Es una carta que escribe Cristóbal Colón, lo van a repasar, es muy interesante esta carta, donde cuenta, ¿no? Cristóbal Colón a su majestad el rey Fernando, ¿no? Donde le cuenta y le dice las cosas que ha encontrado acá. A ver, les voy a dar lecturita, ya, a ver. 15 de febrero del año 1493, dice, fragmentos vamos a hacer, ¿no? Señores, no se refiere a su majestad el rey Fernando. Porque sé que habréis, mire el lenguaje de esa época, placer de la gran victoria que nuestro Señor me ha dado en mi viaje. Vos escribo esta por la cual sabréis cómo en 33 días pasé de las islas de Canaria a las Indias. Miren, sabemos muy bien, ¿verdad? Que Colón muere sin saber que había llegado a otra tierra y a otro continente, ¿no? Recién en el año 1513, ¿no? Este cartógrafo, ¿no? Américo Vespucci es el que se da cuenta, ¿no? Y Colón muere sin saber, digamos, que había llegado a otras tierras, pensando que había llegado a la India. Ya, dice, con la armada que los ilustrísimos rey y reina, nuestros señores, me dieron, donde yo hallé muchas islas pobladas con gente sin número, y de ellas todas he tomado posesión, miren, ¿no? Por sus altezas, con pregón y bandera real extendida, y no me fue contradicho, ¿no? ¿Qué quiere decir acá? Está contando, ¿no? Que ha llegado a copar todas esas tierras y en el nombre del monarca de España. A ver, este extracto más. A la primera que yo hallé, ahí está, ¿no? La primera, puse nombre de San Salvador. Esa era la isla Guanaani, ¿no? Donde llega Colón. A conmemoración de su alta majestad, el cual maravillosamente todo esto ha dado, ¿ya? Todo esto ha dado.
Los indios la llaman Guanani, lo que les decía, ¿no? Guanani. A la segunda puse nombre de la isla de Santa María de Concepción, mire. Y a la tercera, Fernandina. A la cuarta, Isabela, ¿no? Sería el nombre de la reina Isabel. A la quinta, Isla Juana, y así a cada uno un nombre nuevo. Mire, ¿no? Entonces, esta es la carta que escribe Colón, ya en el año 1493, ¿no? En el mes de febrero, ¿sí? En el mes de febrero del año 93, más o menos sería, a ver, octubre, noviembre, diciembre, sí, ¿no? 12 de octubre llega, ¿no? A San Salvador, a Guanani. Octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, más o menos a 4 o 5 meses de haber llegado, ¿no? Habla sobre sus relatos y la manda a la carta. Ya, sabemos muy bien que después de esto ha hecho Colón 4 viajes más todavía, bueno, 3 viajes más. Luego tenemos lo que es la bula de Alejandro VI, que divide el mundo entre España y Portugal. Sabemos muy bien que también ha surgido un problema, ¿verdad? Cuando una vez que vienen los españoles, también ya casi inmediatamente también parten los portugueses en busca de nuevas tierras, ¿no? Y ya llegan acá y la pelea ha sido entre ellos, ¿no? La pelea así entre ellos, hasta que, bueno, en ese momento no había un tribunal de arbitraje internacional, no había una corte internacional de justicia como en la actualidad existe, ¿no? Para acudir, ¿no? A ella. Por favor, les recalco, se corta, por favor, ingresamos con el mismo enlace, por favor, ¿ya?